Bueno, el día de hoy les estaremos hablando sobre el Comité de Convivencia Laboral. Mi grupo está presentado por Ana Teresa Roa Camperos, Ingrid Viana Romero Contreras y quien les habla, Cindy Noraima Duarte Carrillo. Hoy les estaremos hablando, como lo venía diciendo, del Comité de Convivencia Laboral. ¿Qué es el comité? Está conformado por representantes del empleador y del trabajador, que tienen como objetivo atender y prevenir las conductas del acoso laboral. ¿Cuál es la normatividad vigente del Comité de Convivencia Laboral? La Resolución 652 del 2012, quien establece la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Y la Resolución 1356-2012, quien esta modifica la Resolución 652 del 2012. ¿Cuáles son esas funciones que tiene el Comité de Convivencia Laboral? Es de recibir y tramitar quejas del acoso laboral, examinar los casos, escuchar las partes involucradas y formular un plan de mejora. También tiene como actividad y función realizar reuniones de diálogos entre las partes afectadas, hacer seguimiento de los compromisos adquiridos por las partes afectadas, involucradas, comunicar a la alta dirección los casos omisos y presentar las medidas preventivas y correctivas. También deben realizar informes trimestrales. A continuación, mi compañera Ingrid Viviana y Ana Roa les estarán ampliando más sobre el tema del Comité de Convivencia Laboral. Gracias. Sobre la modalidad de acoso laboral, ¿sí? Hay varias modalidades. Una de ellas es el maltrato laboral. ¿Y qué es el maltrato laboral? Pues es todo acto de violencia física o verbal. Un ejemplo de esto es asignarle al trabajador una carga laboral excesiva de actividades sin justificación. Entonces eso sería un maltrato. Eh, ¿En qué excesivamente? Pues de pronto darle una tarea y empezarle a hablar al empleado con mucha soberbia o con palabras fuertes donde el empleado se vea intimidado. Otra modalidad es la persecución laboral. ¿Y qué es la persecución laboral? Es toda característica de reiteración o arbitrariedad que infiere en inducir a la renuncia de un empleado o de un trabajador. Como ejemplo de la persecución laboral, podemos encontrar cuando un jefe o un líder o un compañero nos va a pasar revista a nuestro puesto de trabajo. Entonces pasa varias veces y nos dice, ¿y usted qué está haciendo? ¿Está trabajando? O ¿por qué está conversando? ¿O por qué tiene el celular en la mano? Entonces esto sería una persecución laboral, ¿sí? Porque induce a que uno, el ambiente laboral sea muy pesado y pues que uno quiera renunciar como trabajador. Otra modalidad, discriminación laboral. Es todo trato diferenciado por razones de raza, género, familia, familiar o religioso. En este caso, uno de los ejemplos, las empresas, hay empresas que optan por contratar personal que se ajusten a cierto perfil específico, excluyendo a las otras personas por su origen étnico o por otras situaciones. Por lo menos yo he escuchado y hay empresas donde por el género, entonces que es mujer, entonces mujeres no contratamos, o tiene alguna orientación sexual y tampoco por eso las contratan, ¿sí? Sin decirle al empleado que fue por eso o al aspirante, pero hay una discriminación laboral y esto es una modalidad. Entorpecimiento, otra modalidad, entorpecimiento laboral. Entonces, es la acción tendiente para obstaculizar el cumplimiento de la labor. Entonces, yo tengo unas tareas y mi jefe me obstaculiza que yo cumpla con esas actividades que tengo propuestas. Eso sería un entorpecimiento. Y no solo un jefe, puede también ser un compañero que no quiera que yo cumpla con mis actividades y me esté de pronto entorpeciendo mi trabajo. Otra de ellas es la inequidad, ¿sí? Inequidad laboral. Entonces, ¿qué es la inequidad laboral? Es la asignación de funciones o menosprecios del trabajador. Como ahí muy bien lo dice, nos asignan unas tareas a ciertos trabajadores, tenemos el mismo cargo, las mismas funciones y pues no hay equidad. Me ponen más tareas a mí
y me menosprecian a mí como trabajador y el otro compañero no, que tienen las mismas tareas y las mismas funciones, simplemente que a él me ponen cierta carga a mí como tal. Eh, También encontramos la desprotección laboral. ¿Qué es la desprotección laboral? Es toda conducta que pone en riesgo al trabajador, sin los requisitos de protección y seguridad para el trabajador. Entonces, en este caso, pues, en seguridad y salud en el trabajo, el personal que está en obras, trabajadores en obras. Entonces, a los que tenemos que asignarle botas, punta de fibra, tenemos que asignarles cascos, arnets, guantes, tapaoídos, tapabocas industriales. Entonces, no lo hacemos y esto sería pues una desprotección laboral porque no estoy protegiendo a mi trabajador como tal y puede ocurrirle accidentes por simplemente como empresa no asignarle los elementos que se le deberían asignar. Eh, Ahora les vengo a hablar sobre las funciones del presidente en el Comité de Convivencia Laboral. Como la ley lo dice, la resolución 1356 del 2012, eh, con la modificación que se le hizo a la 652 del mismo año. Entonces, ¿cuáles serían las funciones del presidente? Entonces, una de las funciones, pues el presidente como tal debe convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Ordinarias que se hacen trimestral, semestral y anual, y las ordinarias cuando se presenta algún caso en específico. Entonces, él tiene que dar una convocatoria. Eh, Orientar las reuniones de manera dinámica y eficaz, que esas reuniones sean eficaces, que se cumpla lo que se debe, lo que está asignado para cumplir. Otra sería tramitar ante las entidades privadas y públicas las recomendaciones aprobadas por el comité. Entonces, ante una situación, pues deberían haber si hay unas recomendaciones, pues se deberían tramitar a esas entidades privadas y públicas. Y por último, gestionar ante la alta dirección los recursos para el funcionamiento del comité, recursos de locación, recursos de rubros económicos y los demás que se deben asignar para esta comité de convivencia laboral y sus reuniones. ¿Cuáles son? Ahora vamos a hablar de las funciones de la secretaria del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, una de las funciones es recibir y tramitar con soportes probatorios las quejas escritas por el acoso laboral. Entonces, deben hacerle un recibido directamente a esa queja de acoso laboral que está poniendo el trabajador con sus soportes y pruebas del presunto acoso laboral. Otra sería enviar a los miembros del comité la convocatoria con el presidente, donde se dice la hora, el día, si es presencial, virtual, en qué oficina, ¿sí? O también se envía si no es en vía físico, se puede enviar por correo esta citación o esta convocatoria a la reunión de convivencia de comité laboral. Otra función de la secretaria es citar a las personas involucradas en las quejas para ser escuchadas. Entonces, hay que citar tanto a la persona que está poniendo la queja por un presunto o un acoso laboral y a la persona que está haciendo este acoso. Entonces, se citan y primero se escuchan por aparte, ¿sí? Y luego ellos sí se reúnen con el comité para ambas partes como encarar esta situación. Eh, Otra función es llevar los archivos de las quejas, eh, llevarle el archivo de las quejas, pruebas, etcétera, y custodiarlas de manera confidencial. Esto es algo muy confidencial que pues se debe tener bien guardado y simplemente pues las personas encargadas tendrán que revisar esta documentación. Otra sería eh, enviar las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de las entidades públicas o privadas.
Entonces tenemos que dar esas recomendaciones y enviarlas para que se cumplan. Otras funciones sería citar a reuniones y solicitar los soportes para hacer seguimientos a los compromisos adquiridos por las partes involucradas. Entonces, hay unas recomendaciones, hay que seguirlas, hay que seguir esas recomendaciones, hacerles seguimiento a esos compromisos adquiridos por parte y parte, ¿sí? Para que de pronto pues identificar cuál de las dos personas o se está fallando o está bien la situación. Y por último, elaborar informes trimestrales en cuanto a la gestión del comité laboral. Recordemos que los comités la resolución dice que pues debe haber un seguimiento, debe haber unas reuniones trimestrales entonces con el comité y hay unas actas o unos informes. Eso hay que hacerlos y cada uno de los participantes del comité pues este, debe firmarlas y eso queda registrado. Esta es mi intervención. Muchas gracias. Estrategias de prevención. Definir políticas. Establecer normas de convivencia. Realizar actividades de psicoeducación, capacitación de liderazgo, identificación del acoso laboral, manejo de conflictos, evaluación del área de trabajo y conformar un comité de convivencia. Las estrategias de intervención, identificar y evaluar factores de riesgo psicosocial, intervenir en función del resultado, formalizar acuerdos, realizar seguimientos y monitoreo del plan, intervenir conductas compatibles con el acoso laboral y notificar el evento al comité de convivencia laboral. Fases del desarrollo del acoso laboral. Incidente crítico. Se genera un conflicto cuando un trabajador es perseguido y criticado. Acoso o estigmatización. Se identifican acciones que causan daño de manera sistemática. Intervención por parte de la empresa. Son las decisiones de la empresa generando acciones para la conciliación o reubicación del trabajador. Marginación o exclusión de la vida laboral. Es la decisión de abandonar o la renuncia del afectado.